Muy bien, entonces estamos en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Hemos comenzado a ver las diferentes historias acerca de Elías y las cosas que él hizo. Pudimos ver la semana pasada a través de lo que hemos estado estudiando en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Hemos podido ver que Elías era un hombre poderoso, poderoso, pero no porque él tuviera poder, sino porque Dios estaba con él. Podemos ver que era un hombre de oración, ¿verdad? Tanto así que oró al Señor para que detuviera la lluvia en Israel por 3 años y medio, y el Señor lo hizo con el propósito de que cuando Israel pasara por la sequía después de no llover durante 3 años y medio, quizás el rey que estaba reinando en ese tiempo, Ahab, recapacitara y volviera su rostro hacia el Señor, volviera a buscar al Señor, se sometiera a la voluntad del Señor. Vamos a ver que no fue así, pero Elías oró para que se detuvieran las lluvias, y las lluvias se detuvieron. Vimos cómo el Señor lo manda a diferentes partes. Lo manda a un arroyo primero, en donde cuervos lo alimentan por algún tiempo, pero luego el arroyo se seca y el Señor lo manda ahora con una viuda que lo va a sostener, que le va a dar de comer por el resto del tiempo que va a necesitar comer. Y ahí está con la viuda, y a la viuda nunca se le acaba la harina, nunca se le acaba el aceite. Puede sobrevivir tanto ella como su hijo, como Elías, de la provisión del Señor. Y vemos lo glorioso que es el Señor, lo bueno que es, y cómo Él siempre suple para todas las necesidades de aquellos que le aman. Amén, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice muy claramente en el Nuevo Testamento que no debemos preocuparnos por qué vamos a comer, por qué vamos a tomar, por qué vamos a vestir, que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido, ¿verdad? Y eso es una promesa de Dios, es una promesa del Señor Jesucristo, y podemos confiar en ello, ¿verdad? Él siempre va a suplir para nuestras necesidades. No siempre suple para todas las cosas que queremos o todos nuestros deseos, pero siempre suple para nuestras necesidades, cualquiera tipo que sean nuestras necesidades. Desafortunadamente, lo que vimos la semana pasada fue que el niño que era el hijo de la viuda que estaba alimentando a Elías, el niño murió. Y la viuda le habla a Elías, le lleva al niño y le dice que su niño ha muerto. Y ella piensa que es porque Elías de alguna manera había recordado algunos de sus pecados, que este era un castigo que Dios había enviado para ella, pero no era así. Dios tenía un propósito en lo que estaba haciendo. Dios sabía lo que iba a hacer, e iba a usar a Elías para llevar a cabo ese propósito. Entonces, el niño de la viuda, a quien Dios se había encargado de cuidar de Elías durante la sequía, había enfermado y había muerto. Y como vimos la semana pasada, Elías, siendo el hombre de oración que sabemos que era, noten lo que hace en el versículo 20 de Primera de Reyes 17. En el versículo 20 dice que clamó Elías al Señor y le dijo: Señor mi Dios, ¿acaso a la viuda que me hospedó en su casa y que me dio de comer vas a afligirla dejando morir a su hijo? Una pregunta creo que es legítima, una pregunta que sale del corazón de Elías, porque si ustedes se acuerdan, cuando él llegó a la casa de la viuda estaba preparando su última harina, su último aceite, iba a preparar su pastelito, me imagino la tortita que iba a preparar, le iba a dar a su hijo, iban a comer los dos, y luego se acuerdan lo que dijo: y luego nos íbamos a dejar morir, ¿verdad? Pero el Señor proveyó para ella. El Señor proveyó para ella, el Señor proveyó para su hijo, el Señor proveyó para Elías. Pero ahora el niño está muerto. Y ahora Elías se siente acongojado. ¿Por qué? Porque había recibido una gran bendición de parte de esta viuda, y ahora la viuda estaba sufriendo. Ahora la viuda había perdido a su hijo. Y va con Dios, inmediatamente es lo que hace. Va con Dios y clama a Él. Y le pregunta, ¿acaso la viuda que me hospedó en su casa, que me dio de comer, vas a afligirla dejando morir? ¿En serio vas a hacer esto? ¿En serio vas a dejar que esto suceda?
Si a menudo pasan situaciones, pasan cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? Pasan cosas que nosotros no sabemos por qué pasan, cuándo pasan, cómo pasan, etcétera, etcétera. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Y creo que nosotros deberíamos de aprender de Elías. Y cuando suceden esas cosas en nuestras vidas que no entendemos, que no sabemos por qué pasan, cómo pasan, cuándo pasan, lo primero que tenemos que hacer es ir con Dios. Es ir a hablar con Dios. Porque Elías aquí, sabiendo que Dios era un Dios que contesta oraciones, ¿sí? La respuesta de Elías cuando la viuda le informa lo que ha pasado con su hijo, inmediatamente, ¿qué es? Ir a clamar a Dios, ir a orar a Dios. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Por qué lo estás haciendo así? Esta viuda me bendijo, esta viuda me dio de comer, esta viuda me dio de beber. Tú le supliste a ella para que hiciera eso. ¿Y ahora vas a dejar morir a su hijo? Y está clamando a él. ¿Y saben que esa es la respuesta lógica que alguien que ha tenido la experiencia de que Dios conteste sus oraciones debe tener? ¿Sí? ¿Cuántos hemos tenido respuestas de Dios a algunas de nuestras oraciones, tal y como las pedimos, tal y como le pedimos que hiciera? Ha hecho exactamente lo que nosotros pedimos cuando fuimos a Él con fe. Yo creo que todos tenemos experiencias como esas. Y algunos tenemos experiencias de que hemos pedido algo a Dios, y aunque no nos los concedió inmediatamente, con el tiempo y después del proceso que Él había puesto en marcha, lo recibimos y nos damos cuenta que viene de Dios. Y si hemos tenido esa experiencia antes, entonces cada vez que pasamos por una situación como la que está pasando aquí Elías, como la que está pasando aquí la viuda, ¿sí? Debe ser la misma respuesta que él tiene, debe ser la respuesta que nosotros debemos tener. La respuesta que siempre debemos tener también para quienes vienen con nosotros cuando se encuentran en situaciones difíciles. Sí, porque a menudo hay gente que viene con nosotros. A menudo salimos de aquí, nos ponemos a platicar con alguien y nos platican alguna situación difícil por la que está pasando. Sí, y ¿saben qué? Está muy bien decirles, voy a orar por ti, pero ¿saben qué estaría mejor? Que oráramos por ellos en el momento. Que oráramos por ellos en el momento. Por eso aquí siempre tenemos a alguien que está dispuesto a orar con quien necesita oración. Siempre hay alguien allá atrás, yo estoy aquí enfrente, para que cuando alguien necesita oración por algo, pasen aquí enfrente o busquen a los hermanos que están encargados de orar esa mañana o esa tarde y busquen que oren por ustedes. Sí, porque sabemos lo importante que es la oración, sabemos lo importante que es que se interceda por nosotros y que nosotros también intercedamos por otros. Entonces, cuando alguien viene con nosotros, cuando se encuentran en situaciones difíciles, nuestra primera reacción, nuestra primera respuesta debe ser que déjame orar por ti, déjame orar por ti. Si tenemos aceite, déjame ungirte con aceite si está enfermo. Sí, si tienen alguna necesidad, vamos a pedir con fe por esa necesidad. Algún problema, vamos a pedir con fe por ese problema. Sí, porque eso es lo que se está necesitando. E inclusive y especialmente cuando esas situaciones parecen ser o son imposibles. Porque a menudo se nos presentan situaciones que nosotros decimos, ay, bueno, ¿cómo le hago, verdad? ¿Qué pido en esta situación? ¿Qué pido en este caso? ¿Cómo puedo pedir por esto? Bueno, pues ¿saben qué? Yo lo que hago es, ¿tú qué quieres que Dios haga por ti? Les pregunto a las personas, ¿qué le vamos a pedir a Dios? Y lo que la persona quiere, eso es lo que yo pido con todo mi corazón, pidiéndole al Señor que se manifieste poderosamente, que se manifieste misericordiosamente delante de esa persona en la necesidad que tiene. Debemos estar siempre listos y dispuestos para hacer oraciones intercesoras por las personas que están pidiendo a Dios que Dios intervenga en sus vidas. Eso es lo que es una oración intercesora. Interceder, de hecho, quiere decir hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. ¿Escucharon eso? Interceder quiere decir hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Eso es lo que es una oración intercesora. Cuando alguien viene con nosotros para que nosotros intercedamos por ellos delante del Señor, le estamos pidiendo al Señor que haga el bien que esa persona está necesitando en su vida que se haga, o estamos pidiéndole que libre a esa persona del mal
que la pudiera estar atacando o que pudiera estar sufriendo. Y la palabra de Dios nos muestra bastantes ejemplos de personas que intercedieron por otras en diferentes situaciones, ¿sí? Moisés tuvo que interceder por el pueblo de Israel varias veces cuando iban en el camino al desierto, ¿se acuerdan? Porque varias veces tentaron al Señor y el Señor los iba a destruir. Hubo inclusive una ocasión en la que el Señor le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Quítate a un lado, hazte a un lado, porque ahorita voy a acabar con todo este pueblo y luego de ti voy a sacar una nación que no sea tan dura de servir, que no sea tan terca, que no sea tan sin embargo, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel era medio difícil de lidiar con él, ¿sí? Y Dios llegó al punto en el que, ¿saben qué? Voy a acabar con ellos. Ahora, si yo hubiera sido Moisés, ¿saben qué hubiera hecho? Ahí están, ¿verdad? Ahí están, dales cuello, ya no lo soporto. Se la pasan quejándose de que en Egipto esto, de que en Egipto tenían aquello, de que en Egipto les iba mejor, que los sacaste de allá y hasta me acusan a mí de haberlos sacado de Egipto para matarlos aquí en el desierto. Está como, hello, eran esclavos en Egipto, ¿no se acuerdan? Y ahora son libres. Y Dios los está llevando a una tierra que fluye con leche y miel, una tierra que les ha prometido que van a llegar y va a haber viñedos y va a haber casas y va a haber todo tipo de cosas que ustedes no han trabajado para hacer, y se las va a dar. Solamente tienen que ser pacientes. Pero hubo ocasiones en las que el Señor dijo: ¿sabes qué? Ya, no más. Pero, bueno, estoy seguro que el Señor, puedo decir estoy seguro. Espero que el Señor no llegue a pensar eso de alguno de nosotros. Ok, ¿sabes qué? Ya estuvo. ¿Eso es lo que quieres? Ahí te va. Porque podemos llegar a ese punto. Podemos llegar a eso de que tanto va el cántaro al agua que termina ¿qué? Quebrándose. Y el Señor es un caballero, Dios es un caballero. Si nosotros no queremos que tenga nada que ver en nuestra vida, ¿saben qué hace el Señor? Ok, yo me quito. No nos va a obligar a nadie a que aceptemos su voluntad, no nos va a obligar a nadie a que hagamos lo que Él quiere que hagamos, no nos va a obligar a nadie a que aceptemos su método de hacer las cosas. Todos tenemos que libremente aceptarlo. Por eso nos dio el libre albedrío, ¿sí? Porque tenemos que decidir nosotros diariamente si nos vamos a someter a Él o no. Y esta gente, el pueblo de Israel, constantemente estaba tentándolo. Bueno, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Para esto nos sacó Dios al desierto, para matarnos? Allá teníamos carne y teníamos pescado y teníamos cebollas y teníamos ajo, aunque nos solía mal la boca, pero de todas maneras teníamos todo eso. Y aquí, hasta cuando les hizo llover pan del cielo, ¿se acuerdan? Lo único que tenemos para comer es este pan. Se quejaron del pan del cielo. Algunos piensan que eran donas, ¿ok? Que el maná eran donas, y se estaban quejando de las donas, ¿ok? Y el Señor dijo: ¿sabes qué? Ya estuvo, Moisés, hazte a un lado. ¿Y saben qué hizo Moisés? Moisés intercedió por ellos. De hecho, se nos dice en el Salmo 106, en Salmo 106 y el versículo 23 se nos dice lo siguiente: Dios llegó a pensar en destruirlos, a los hijos de Israel, pero Moisés, su escogido, el escogido de Dios, se interpuso e impidió que en su indignación los destruyera. Él intercedió por ellos. Le dijo a Dios: Señor, no vayas a hacer eso. ¿Qué van a decir todas las naciones alrededor? Que los sacaste de Egipto nada más para matarlos aquí en el desierto. ¿Sí? Que nunca se vaya a decir nada de eso de ti, Señor. ¿Sí? Moisés intercedió por ellos, a pesar del dolor de cabeza que eran para él. De todas maneras intercedió por ellos. Eso debe de decirnos algo a nosotros acerca de por quiénes intercedemos y por quiénes no. Porque la verdad de las cosas es que debemos interceder por todos, aún hasta por nuestros enemigos, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios nos dice que oremos por ellos.
Ahora, ¿se acuerdan de Job, verdad? ¿Se acuerdan de todo el sufrimiento que tuvo? ¿Se acuerdan de todo lo que le pasó, de todas las desgracias? Perdió a sus hijos, perdió sus casas, perdió sus ganados, perdió todo. Hasta el final de cuentas, hasta le salieron un montón de llagas y se nos dice que tomaba pedazos de barro y se rascaba las llagas, ¿verdad? Y luego la esposa, ¿verdad? La ayuda idónea de Job, ¿todavía sigues adorando a Dios? ¿Por qué mejor no maldices a Dios y te mueres? Con esposas como esa, ¿verdad? Qué bárbaro, ¿verdad? Pero tenía 3 amigos, ¿se acuerdan que tenía 3 amigos? Y los 3 amigos constantemente lo estaban acosando, constantemente le estaban diciendo: has de haber hecho esto, has de haber hecho aquello, te has de haber portado mal, has de haber ofendido a Dios, por eso está pasando todo lo que te está pasando. Sí, y el Señor tiene que hablar con Job. Y Job y el Señor se ponen a platicar y el Señor le empieza a explicar y le empieza a hacer preguntas difíciles hasta que Job finalmente reconoce que tú eres Dios y yo no, tú sabes mejor, así es que ni modo. En Job, lean conmigo esto, en Job capítulo 42, los versículos 7 y 8. Job 42, versículos 7 y 8 dice: cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán, que es uno de los amigos de Job: estoy muy enojado contigo y con tus amigos, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Se veían, el Señor le dice a Elifaz, uno de los amigos de Job: ¿saben que estoy bien enchilado con ustedes? Porque ustedes tienen un concepto de mí que está completamente equivocado. No tienen el mismo concepto de mí que Dios tiene. Noten el versículo 8 de Job 42. Pero tomen ahora 7 becerros y 7 carneros y preséntense ante mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes. Job, mi siervo, rogará por ustedes y yo escucharé sus palabras. Así ustedes no quedarán avergonzados por no haber hablado de mí correctamente como lo hizo Job. ¿Serían lo que les está diciendo Dios aquí? Ok, vayan a hacer estos sacrificios, vayan y presenten esto. Y yo le voy a decir a Job que interceda por ustedes. Yo le voy a decir a Job que ore por ustedes. ¿Sí? Ahora, si yo hubiera sido Job y va y me dice: ¿sabes qué? Ora por estos cuates, porque si no y yo hubiera dicho: Señor, se lo tienen merecido. Me han estado haciendo sufrir mucho. Me han estado culpando de cosas que yo no hice, han estado condenándome, han estado diciendo que lo que me está pasando es por algo, cuando tú bien sabes que yo soy íntegro. Señor, no me pidas que ore por ellos, por favor. Por favor, no me pidas que ore por ellos. Pero ¿qué pasó? En Job capítulo 42 y el versículo 10, noten lo que hace. Job oró por ellos. Y en el capítulo 42, versículo 10 dice: después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Entonces Job oró por ellos, Job clamó a Dios en favor de ellos, Job intercedió por ellos. Y en su intercesión por sus amigos, al ser obediente a Dios, Dios lo sanó a él de su aflicción y le dio el doble de todo lo que había tenido antes. Pero se fijan, Job hubiera podido decir: no oro por ellos, no voy a interceder por ellos. Han sido bien gachos conmigo, me han culpado de cosas que nunca hice, han dicho que lo que me está pasando me lo tengo merecido y yo sé que no, así es que para nada. Pero Job se doblegó a la voluntad de Dios y oró por ellos, y en su oración por ellos, él también resultó sanado. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Que cuando oramos por otros, cuando intercedemos por otros, quitamos el enfoque de nosotros mismos, ¿sí? Y sin darnos cuenta, Dios pone su enfoque en nosotros y sana nuestro cuerpo, sana nuestra alma, sana nuestras emociones, sana nuestro corazón. Pero cuando tenemos todo el enfoque puesto en nosotros mismos y no nos acordamos de nadie más, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le llama eso? Egoísmo.
Si todo el enfoque está en mí, en lo que yo estoy sufriendo, en lo que yo he sufrido, en lo que a mí me está pasando. Sí. Y es cuando quisiéramos que otros estuvieran intercediendo por nosotros también, ¿no es cierto? Es cuando quisiéramos que otros, y nos da gusto saber cuando alguien está orando por nosotros. Nos da gusto saber cuando alguien dice, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. No sé qué esté pasando en tu vida, pero estoy orando por ti. El otro día recibí un mensaje de una hermana que hace años que no veo. Ella y su esposo, su familia venían aquí a la iglesia y hace bastantes años que no los veo, pero recibí un mensaje por medio de Facebook: pastor, estoy orando por usted. Y fue en un momento en el que necesitaba tanto que alguien me dijera, estoy orando por usted. Y llegó en el momento preciso en el que yo lo necesitaba. Y ¿saben qué? Nos mandamos muchos mensajes por Facebook, ponemos muchas cosas en Facebook, ¿verdad? Deberíamos de poner de vez en cuando, estoy orando por ustedes, hermanos de Calvary Chapel San Diego en español. Tenemos nuestro grupo de oración y a mí me encanta, se los he dicho otras veces, cada vez que alguien pone una petición de oración y todo el mundo orando por ella, orando por él, orando por esto, orando por aquello. Me encanta eso. Porque eso quiere decir que tenemos el mismo corazón de Dios. Tenemos el mismo corazón de Dios. De hecho, tenemos el mismo corazón del más grande apóstol que pudiéramos conocer, que es ¿quién? El apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo tenía ese corazón de intercesor, el apóstol Pablo intercedía por las iglesias, inclusive por aquellas iglesias a las que nunca había visitado todavía. Sabía que había santos en aquel lugar, sabía que había cristianos en aquel lugar e intercedía por ellos sin conocerlos, sin saber por qué situaciones estuvieran pasando, si estaban pasando por dificultades o no, si estaban sufriendo persecución o no, si estaban enfermos o no. Él siempre intercedía por las iglesias. Llevaba una carga en su corazón por las iglesias. Y nosotros creo que viviendo donde vivimos y teniendo los privilegios que tenemos y teniendo la habilidad para reunirnos aquí como nos reunimos, debemos estar orando por los santos en todo el mundo que están sufriendo persecución, que no tienen un lugar como este. Estaba escuchando las noticias el domingo en la mañana, después de que los tornados cayeron por allá en Kentucky, en los estados que cayeron, y me escuché, al estar viendo la destrucción, escuché cómo había iglesias que aún después de que todo el santuario, el edificio quedó destruido, de todas maneras estaban planeando reunirse para adorar al Señor. Estaban planeando reunirse para adorar al Señor. Los que habían quedado vivos, los que todavía estaban en medio de toda esa destrucción, estaban planeando reunirse para adorar a Dios. Y mis hermanos, tenemos que estar orando por esas personas. Debemos estar pidiendo a Dios por ellas. Nosotros con un poco de agua, ¿y qué nos pasa? Hoy me devolví a la casa como eso de mediodía, porque están haciendo unos arreglos allá en la casa, y me la pasé por toda la casa caminando y orando: Señor, protege mi casa, protégenos a mis hijos y a mí, protégenos, todo. Y luego, de nuevo en Facebook, una hermana me mandó un mensaje y me habla de que estoy pidiéndole a Dios que detenga esta lluvia y detenga este viento, porque hay tanta gente que no está preparada y hay tanta gente que no tiene la casa adecuada o la situación adecuada para soportar todo esto. Y me puse a pensar, chihuahua, hombre, ¿cómo eres? Pero protege mi casa. Pero y todos los demás que no tienen una casa como la que yo vivo, todos los demás que viven en casas de cartón o de hojalata o en cerros mal construidos, etcétera, ¿sí? Las inundaciones que se hacen por todos lados. Me acuerdo cuando viví en Mexicali, cuando llovía así como estaba viviendo aquí, la colonia en donde vive mi mamá, todo inundado, ¿sí? Los drenajes pluviales no dan para más allá. Si aquí a veces las cosas se ponen medio difíciles, imagínense allá en algunas de esas colonias más pobres, ¿verdad? Pero pensamos en nosotros y no pensamos
en los demás. Pablo siempre estaba preocupado por todas las iglesias. Pablo siempre estaba orando por todas ellas. Hubiera estado él ahí antes o no, siempre estaba orando por ellas. A los Efesios, Pablo les escribe en Efesios capítulo 1, los versículos 15 al 17, Efesios 1, 15 al 17, dice: por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos. Versículo 16, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos ¿en qué? En mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. ¿Saben que cuando estemos orando en las mañanas o cuando estemos orando en las noches antes de irnos a dormir, vamos a recordar a nuestros hermanos que están viviendo en un lugar en donde están siendo perseguidos, o que están viviendo en un lugar que es inseguro, o que están viviendo en un lugar en donde no tienen todas las comodidades que nosotros tenemos? Vamos a orar hay muchos cristianos que están sufriendo, que están pasando por todas estas cosas. No todos los cristianos del mundo tienen la bendición de vivir en un lugar como en el que nosotros vivimos, y debemos acordarnos de ellos. De nuevo, si empezáramos a pedir por todas las personas por las que deberíamos de estar intercediendo, ¿sí? Y nos quitaría la mente de nosotros mismos, nos quitaría nuestro pensamiento de lo que nosotros estamos pasando, lo que nosotros estamos sufriendo, ¿verdad? Y nos ayudaría a pensar más en otras personas, ¿sí? En esa misma carta de Efesios, en esa misma carta les pide a los efesios, les pide a los cristianos en Éfeso que oren también por todos los santos. Efesios capítulo 6 y el versículo 18, noten lo que dice: oren, ¿cuándo? En todo tiempo, ¿con qué? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Siempre orando por todos los santos. ¿De qué está hablando cuando dice todos los santos? Todos los cristianos, todos los que han creído en Cristo, todos los que han puesto su fe, su esperanza. Vamos a orar por todos los santos. ¿Sí? No tenemos que conocer sus nombres, simplemente tenemos que saber que son cristianos, que están pasando por situaciones más difíciles que las nuestras, y tenemos que estar intercediendo por ellos, con la misma pasión, con el mismo fervor que Elías estaba intercediendo por el hijo de esta viuda. ¿Sí? Ahora, todos queremos vivir en un país tranquilo, todos queremos vivir en un país próspero, todos queremos vivir en un país pacífico, en donde las leyes se respeten, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos queremos eso, ¿no es cierto? Queremos tener seguridad, queremos que los servicios por los que pagamos impuestos funcionen y todo eso, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? La palabra de Dios nos dice por medio de la pluma de Pablo que debemos estar orando por aquellos que toman las decisiones para que todo esto se pueda llevar a cabo. Si nos quejamos de todo, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de las escuelas, nos quejamos de la policía, nos quejamos de los bomberos, nos quejamos de todo lo que hay por quejarse. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos estar orando por las personas que tienen algo que ver con las decisiones que se deben tomar en todas esas situaciones. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2, en los versículos 1 al 4, Timoteo 2, 1 al 4, ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres, pero luego noten el versículo 2. Por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Quédense ahí, en toda piedad y honestidad, ¿sí? Entonces tenemos que orar por ellos, tenemos que interceder por ellos, tenemos que pedirle a Dios por ellos, tenemos que pedirle a Dios que los ilumine, que cambie sus corazones, que les dé un corazón nuevo, que los salve básicamente. A veces pedimos por ellos, pero no pedimos que los ilumine, pedimos que los elimine, ¿verdad? Pedimos que los quite del puesto, pedimos que no vaya a ganar fulano de tal y no vaya a ganar sutano y no vaya. ¿Saben qué? No pidan eso.
Pidan que Dios salve a los 2 o 3 o 4 candidatos, no importa de qué partido sean, y que su corazón se someta a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Porque a menudo queremos gente que nos dé por nuestro lado, ¿verdad? Queremos gente que piense como nosotros. Sí, pero a veces no nos conviene que haya gente que piense como nosotros y nos diga lo que queremos escuchar y nos dé lo que queremos que nos den. Necesitamos estar dispuestos a escuchar y ver y tener gente que a lo mejor no está de acuerdo con nosotros en todo, pero en algunas cosas, y pedirle a Dios que cambie sus corazones, que los alcance y que los salve. ¿Sí? Que los salve. Versículo 3 de 1 de Timoteo 2 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y lleguen a conocer la verdad. Ese es el meollo del asunto. Ese es lo que debemos buscar nosotros, que todos los hombres sean salvos. ¿Sí? Eso es lo que debemos buscar. No hacernos para un lado, para el otro, hacernos del lado de Dios y saber que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y pedir que Dios ponga en sus caminos, ya sean reyes o sean políticos, sea lo que sea, ponga en sus caminos gente que les hable del evangelio, gente que les haga brillar la luz de la palabra delante de sus ojos para que cambien su manera de pensar, para que cambien su manera de hacer las cosas. Sí, porque podemos escoger a alguien que sea de nuestra corriente política, pero de todas maneras no es cristiano. Y si es de nuestra corriente política, si es de nuestra ideología, pero no es cristiano, ¿saben qué? No va a ser la voluntad de Dios. Sí, entonces tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Y de nuevo, Pablo les encomienda a los efesios no solamente que oren por todos los santos, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo no solamente que oren por los reyes y por los que ocupan altos puestos para que se pueda vivir en tranquilidad y reposo y en piedad y toda honestidad. Pablo reconoce que también necesita él personalmente que alguien esté intercediendo por él. Pablo nunca pensó que ya había llegado. Pablo nunca pensó que no necesitaba de las oraciones de la iglesia. Pablo nunca pensó que el apóstol Pablo, hey, hello. Sí, no hay necesidad de que oren por mí. Saben que yo no soy el apóstol Pablo, por favor, sigan orando por mí. Pero Pablo reconoció que necesitaba que se intercediera por él, reconoció que necesitaba que los santos, los cristianos estuvieran orando por él. En Efesios capítulo 6 y en el versículo 19, Efesios 6, 19, Pablo dice: oren también, ¿por quién? Por mí. ¿Para qué? Para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del evangelio. Noten lo que está pidiendo Pablo. Oren por mí para que salga de la prisión, oren por mí para que no me enferme, oren por mí para que se me quite este aguijón, oren por mí para... Estoy seguro que quería que oraran por todo eso, pero la primera preocupación de Pablo es que se ore por él. ¿Para qué? Para que cuando hable le sea dado el don de la palabra y pueda dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Pablo deseaba las oraciones de los santos. Sí, deseaba las oraciones de los santos. Quería que intercedieran por él. Y les digo algo, yo necesito y quiero que ustedes intercedan por mí también. Sí, porque todos ustedes necesitan que alguien interceda por ustedes. Todos necesitamos intercesores. Todos necesitamos gente que esté orando por nosotros. Que aunque sea así, estamos orando y ora por la hermana, te pido, Señor, por la hermana Jennifer. Sí, Señor, y te pido por mi hermano Samuel. Sí, Señor, y no sé cómo le esté yendo a mi hermano Roberto, pero lo pongo en tus manos ahorita, bendícelo. Sí, bendice a su familia. Así. Sí, y de nuevo, eso quita el enfoque de nosotros mismos y lo pone en otra gente. Porque eso es lo que el Señor hace con nosotros, ¿no es cierto? Él quitó el enfoque de sí mismo y lo puso en ¿quiénes?
en nosotros. Tanto así que dejó su trono en el cielo para venir a salvarnos. Tanto así que nos envió a su Espíritu Santo para que en su ausencia su Espíritu Santo fuera el que nos guiara, el que nos dirigiera, el que nos diera la habilidad para poder caminar por Él. ¿Y saben qué? Nos envía el Espíritu Santo, nos da el Espíritu Santo y podemos estar seguros que en el Espíritu Santo tenemos a un intercesor más a nuestro favor delante de Dios. ¿Sabían eso? El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Él está constantemente intercediendo por nosotros. Noten lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, los versículos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe? El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, pero no solamente está intercediendo por nosotros, sino que cuando nosotros pedimos algo que no lo estamos pidiendo como debemos de pedirlo, ¿saben qué? El Espíritu Santo toma esa petición que nosotros estamos pidiendo, no de acuerdo a la voluntad de Dios, y Él la presenta delante de Dios de una manera en la que Dios la puede recibir. Porque a veces no sabemos cómo pedir, a veces no sabemos qué nos conviene pedir y qué no nos conviene pedir. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros, como dice, con gemidos indecibles. Sí, y déjenme decirles algo, es consolador, que a propósito es el nombre que se le da al Espíritu Santo. Es consolador saber que cuando yo oro de una manera que no debo orar, el Espíritu intercede por mí, pidiéndole a Dios mi petición, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de eso? Porque el Espíritu Santo es un intercesor. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Está pidiéndole a Dios un bien para nosotros, o está pidiéndole que nos evite un mal. Y nosotros a veces no sabemos cómo pedir eso, porque a veces pedimos cosas que creemos que es para nuestro bien, pero en realidad es para nuestro mal. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo sabe que es para nuestro bien. Él intercede por nosotros. Ahora, si Él intercede por nosotros, nosotros debemos también estar dispuestos a interceder por los demás. Amén. Ahora, nos llamamos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque se supone que debemos de ser como Cristo. ¿Y saben cuál es una de las funciones de Cristo también? Interceder. Interceder por nosotros. Cristo también hace oraciones de intercesión a nuestro favor. De hecho, Isaías nos dice esto acerca del Señor Jesucristo en Isaías 53 y el versículo 12. Noten, por eso yo le daré parte con los grandes. Está hablando aquí de Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Y Él repartirá despojos con los fuertes, porque Él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores, y llevará sobre sí mismo el pecado de muchos. Y luego noten cómo termina el versículo: y orará en favor de los pecadores. ¿Cuántos pecadores tenemos aquí? El Señor Jesucristo está orando por nosotros los pecadores. Sí, está intercediendo por nosotros. Sí, está pidiéndole a Dios por nosotros. Es nuestro abogado. Y no vamos a esperar a estar en la presencia de Dios para que Él sea nuestro abogado. Está fungiendo como nuestro abogado ya desde ahorita, mis hermanos, porque la regamos. Nuestra manera de hablar, algunas de las cosas que hacemos, nuestros pensamientos. Él está intercediendo por nosotros. Él ora a favor de los pecadores. Pablo nos recuerda esto en Romanos capítulo 8 y el versículo 34, en donde dice ahí: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está ¿en dónde? A la derecha de Dios. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Está sentado a la mano derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Saben cómo que me imagino yo? Claro que me lo estoy imaginando, ¿ok? No estoy diciendo que es lo que dice la Biblia.
No van a decir, qué bárbaro, ¿cómo dice eso? Esto es lo que yo me imagino. Viene Carlos Manuel manejando en la mañana, bien tranquilo, oyendo música de alabanza, pensando en lo que va a predicar en la noche. Y luego alguien, ¿verdad? Y de repente, no les voy a decir lo que pienso. Creo que muchos de ustedes lo piensan igual que yo, ¿verdad? Y me imagino al Señor Jesucristo a la diestra del Padre. No, así como Moisés. No, cálmate. Es mío, está en mí. Ya me reconoció como su Señor y su Salvador. Reconoció mi sacrificio como un sacrificio que fue presentado por Él. Ha sido lavado por mi sangre. Es tu Hijo. Como Moisés, ¿no? Intercede por mí para que el Señor no vaya a enviar un rayo y me parta en dos, porque no estoy representándolo. Soy como los amigos de Job, ¿verdad? No estoy representándolo como debería representarlo. Y ¿saben por qué me puedo reír? ¿Y saben por qué ustedes se pueden reír conmigo? Porque conocemos lo inmenso de la gracia de Dios. Porque conocemos lo inmenso de la gracia de Dios y sabemos que Él es por nosotros y no contra nosotros. Y va a usar diferentes maneras, va a usar diferentes métodos para corregirnos y convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Pero no vamos a recibir la condenación de Él, ni el castigo de Él, porque estamos en Cristo Jesús. El escritor a los Hebreos escribe lo siguiente en Hebreos 7, versículos 24 y 25. Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia, porque permanece para siempre. Versículo 25 dice, por eso también puede salvar, ¿cuánto? Para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Noten esto, ya que vive siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Ya que vive siempre para interceder por ellos. Mis hermanos, tienen un intercesor muy poderoso en el cielo. Es el Señor Jesucristo, nuestro sacerdote. Porque esa es la función del sacerdote, ¿no es cierto? De ir delante de Dios de parte del hombre y de traer la presencia de Dios al hombre. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Se paró en la brecha, por así decirlo, y trajo la presencia de Dios al hombre, ¿sí? Y pudo llevar por su sacrificio ahora al hombre a la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Y Él vive, sí, vive siempre para interceder por nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros también, si el Espíritu Santo es intercesor, si el Señor Jesucristo es intercesor, si Pablo buscó interceder por las iglesias y pidió a las iglesias que intercedieran por él, entonces, ¿saben qué? Nosotros también debemos de ser intercesores. Nosotros también debemos ser intercesores. Y no solamente por lo nuestro o por los nuestros, sino por todos los santos. Cada domingo, mis hermanos, cuando nos levantemos para venir a la iglesia, no hay que orar nada más por esta iglesia. Hay que orar por todas las iglesias que en ese momento se están reuniendo para adorar a Dios, para exaltar su nombre, para alabar su nombre y para aprender más de su palabra. Porque esta no es la única, la iglesia de Jesucristo no se compone de lo que se hace aquí, se compone de lo que se hace en todo el mundo, en donde hay verdaderos creyentes adorando a Dios. En iglesias como esta, en iglesias de adobe, en iglesias de cartón, en iglesias que son enramadas nada más, en iglesias grandes, pequeñas, en iglesias de todos tamaños. Y debemos hacer una oración por ellos. Entonces Elías, cuando la viuda le lleva a su hijo, agarra a su hijo, se lo lleva a su recámara y empieza a interceder por él. Y luego noten lo que pasa en el versículo 21 de Primera de Reyes 17. Dicho esto, se tendió hablando de Elías sobre el niño 3 veces, mientras clamaba al Señor con estas palabras: Señor y Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Se tiende sobre el niño. Ahora aquí se nos dice 3 veces, ¿ok? Ahora, no hay ninguna indicación
No hay nada que nos diga que el tenderse sobre la persona por la que se está orando tenga algún significado especial. Y tampoco de que lo haya hecho 3 veces, ¿ok? Porque hay quienes sobre espiritualizan todas estas cosas y hablan de que las 3 veces manifiestan a la 3 veces santo Dios de los cielos, etcétera, etcétera. Y no hay nada que nos diga que esto es algo que tenga un significado especial. Es más, vemos a otras personas tenderse sobre alguien por el que están orando y vemos que el Señor hace un milagro, pero no vemos que tenga ni ton ni son. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, no lo van a poner en la pantalla, pero Segunda de Reyes 4:34, vemos que Eliseo, el sucesor de Elías, hace lo mismo. ¿Sí? Sube a la cama en donde está tendido un niño que también ha muerto y junta su boca con la boca del niño, los ojos con los ojos del niño, las manos con las manos del niño, y se mantiene ahí tendido sobre el niño hasta que el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor y el niño resucita. ¿Sí? No tiene ningún significado especial. Simplemente el Señor decidió responder a lo que estaba haciendo Eliseo y Elías contestando a la oración, pero no es porque si encuentran ustedes a alguien por el que vayan a orar, vayan y se le vayan a subir encima y pongan sus ojos con sus ojos, boca con boca, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo que está diciendo. ¿Sí? Otra persona que hizo eso en el Nuevo Testamento fue Pablo. ¿Se acuerdan, verdad? Pablo estaba predicando. Pablo era como muchos de nosotros los predicadores, que a veces nos extendemos demasiado en nuestra predicación, y se nos cuenta en Hechos capítulo 20 que había un muchacho que se llamaba Éutico, que estaba Pablo y dale, y dale. Aquí no nos pasa eso, ¿verdad? Pero estaba Pablo y dale, y predica, y predica, y predica, y enseñando, y enseñando, y enseñando. Y este muchacho Éutico estaba sentado en una ventana del 2º piso y cayó al suelo y se murió. Por eso les pido por favor que nunca se vayan a subir ahí arriba a escuchar la predicación. Okay, mejor quédense ahí cerquita del suelo. Así si se quedan dormidos no van a tener mucho espacio que recorrer y no hay problema. Es más, yo no los puedo ver desde aquí si están dormidos o no. Así es que échense un sueñito si lo necesitan, ¿verdad? Pero se cayó, el Éutico cayó al suelo y estaba muerto. Lo levantaron muerto. Y se nos dice ahí en Hechos 20 y el versículo 10 que Pablo bajó y se echó sobre él, lo abrazó y les dijo, no se alarmen, está vivo. Y después volvió a subir y partió el pan y comió y luego siguió hablando hasta que amaneció y entonces se fue y para consuelo de todos el joven se lo llevaron vivo. Entonces en lugar de aprender Pablo de a no predicar tanto, se quedó predicando hasta el siguiente día. Últimamente, ya se me murió uno, ya lo resucité. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nadie se siente ahí en la ventana, por favor, del 2º piso. Pero entonces lo vemos, pero también no tiene ningún significado especial. Eso es algo que simplemente ellos decidieron hacer. Entonces, lo que sí tiene algo de especial es la idea de clamar a Dios. De clamar a Dios, sí, porque la idea central de clamar a Dios y ser escuchados por Dios en las Escrituras denota y enfatiza una intimidad, un compañerismo, una comunión que hay entre la persona que está clamando y la persona que está escuchando ese clamor. Si nosotros no vamos a clamarle a gente extraña, ¿verdad? Noten lo que quiere decir clamar. Clamar quiere decir quejarse, dar voces lastimosas pidiendo favor o ayuda. Eso no es algo que hacemos con cualquier persona, ¿no es cierto? Eso no es algo que hacemos con cualquier persona. Y es una situación muy difícil, o tiene que ser una persona muy bien conocida para que vayamos y nos quejemos con ellos o demos voces lastimosas pidiendo favor o ayuda. Entonces el clamar, eso es lo que sí tiene gran significado. Porque cuando clamamos a Dios podemos esperar que el Señor nos escuche. Sí, porque el Señor escucha el clamor de aquellos que le temen.
El Salmo 22 y el versículo 24 dice: el Señor no rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando a Él claman, ¿qué hace? Les responde. Cuando a Él claman, les responde. A veces no responde como ellos quieren, pero sí responde de una manera o de otra. Podemos saber que nos responde. En el Salmo 102, los versículos 1 y 2, el Señor, escucha mi oración. Deja que mi queja llegue a tus oídos. No te alejes de mí cuando me veas angustiado. Inclina a mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te invoque. Ese es sinónimo de clamor. Cuando esté clamando a ti, cuando me esté quejando contigo, sí, cuando me ves angustiado, por favor, inclina mi oído. Y luego en el Salmo 61, los versículos 1 al 3 dice: Dios mío, escucha ¿qué? Mi clamor, atiende mi oración. ¿Qué hago? Dice el versículo 2: clamo a ti desde los confines de la tierra, pues ya mi corazón desfallece. Llévame a una roca más alta que yo, porque tú eres mi refugio, eres fuerte, torre que me protege del enemigo. Sí, eso fue lo que hizo Elías. Sí, y si bien no podemos decir que fue que se tendió sobre el niño 3 veces, sí podemos decir que Dios escuchó su clamor, porque vemos ahí en el versículo 22 de Primera de Reyes capítulo 17, el Señor, ¿qué hizo? Oyó su petición. No dijo reaccionó a que se acostara sobre el niño. No dijo reaccionó a que lo hizo 3 veces. Dice: el Señor oyó su petición y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño recobró la vida. Versículo 23, entonces el profeta tomó al niño y lo llevó con su madre y le dijo: mira, tu hijo está vivo. Y luego noten el versículo 24, es muy importante. Entonces la mujer le dijo: hoy he comprobado que tú eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. ¿Por qué? ¿Por qué dice que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad? Porque cuando Elías llegó, ¿qué le dijo cuando la mujer le dijo que iba a ir a cocinar su última torta y lo iban a dejarse morir ella y su hijo? Elías le dijo que primero le diera a él y que luego comieran ella y su hijo. Y ella obedeció a lo que Elías le dijo que hiciera. ¿Y qué sucedió? Nunca se acabó el aceite, nunca se acabó la harina. Siempre tuvieron para comer. Ahora pasa esto con su hijo y el varón de Dios hace lo que hizo, clama a Dios y el Señor le devuelve la vida al hijo de la viuda. Y la viuda dice: oh my goodness, si con esto me queda comprobado a mí que tú eres un varón de Dios y que lo que hablas, lo que dices son las palabras del Señor y se hace verdad. La palabra del Señor siempre se va a hacer verdad. Cuando alguien dice así dice el Señor y no se hace, ¿saben qué está diciéndonos eso? Que la persona que lo dijo es un falso profeta. Sí, que la persona que nos lo está diciendo es un charlatán. Sí, porque dijo así dice el Señor y no se hizo lo que dijo que así había dicho el Señor. Pero hay algo más curioso en esto, y esto es que la mujer no era judía. Esta viuda era gentil, no era parte del pueblo judío. ¿Sí? Y esta mujer gentil estaba más dispuesta a creer que Dios estaba con Elías que el mismo rey de Israel estaba dispuesto a creer. El rey de Israel y su esposa lucharon contra Elías. Sí, lucharon contra Elías, querían matarlo, querían acabar con él, cuando lo que les estaba trayendo era ¿qué? Palabra de Dios. ¿Y saben qué? Si eso le pasó a Elías, ¿saben a quién también les va a pasar? A nosotros. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios, pero el mundo no la quiere aceptar como tal. El mundo no la quiere aceptar como tal. Pero esta mujer gentil creyó que Dios estaba con Elías. ¿Y saben ustedes que esta mujer se menciona en el Nuevo Testamento? En Lucas, no lo van a poner en la pantalla, pero en Lucas capítulo 4, los versículos 24 al 30 dicen esto.
Jesús hablando dice: de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. A decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel. ¿Escucharon lo que el Señor les dijo? Había muchas viudas en Israel. Lo que está diciendo es que había muchas viudas judías, había muchas viudas israelitas. Había muchas viudas que hubieran podido él enviar a Elías a esas viudas para que ellas se encargaran de él. Pero noten lo que dice el versículo 26. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. ¿Se fijan? No, Dios no envió a Elías a una viuda israelita, que pudo haberlo hecho. Lo envió a la viuda de Sarepta de Sidón, una viuda gentil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para Dios no hay diferencia de personas. En el Señor no hay ni judío ni gentil, ¿sí? No hay bárbaro ni griego, no hay hombre ni mujer, todo es igual para el Señor. Sí, en el versículo 27 de Lucas 4 dice: y en los días del profeta Eliseo, que vamos a ver cuando lleguemos a Segunda de Reyes en el capítulo 5, en los días del profeta Eliseo había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio, otro gentil. Al oír esto, noten lo que hicieron los principales de la sinagoga en el versículo 28. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho. Porque los judíos, porque los israelitas no podían ver a los gentiles y no querían y no creían que Dios pudiera favorecerlos. Se enojaron mucho. Versículo 29, se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo, quiere decir para aventarlo al vacío. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. No era su tiempo. Y mientras no cumpliera él con todo lo que Dios lo había enviado a hacer, no iba nada ni nadie a poder dañarlo hasta que el Señor llegara al tiempo que le tocaba sufrir su pasión. ¿Pero qué nos enseña esto? Nos enseña que debemos ser personas de oración, pero debemos ser personas intercesoras. Intercesoras, siempre pidiendo a Dios por otros, quitando el enfoque de nosotros mismos. Y también nos muestra, ¿sí?, que no hay nadie que vaya más allá del favor de Dios. Aunque nosotros a veces nos hacemos esas ideas, ¿verdad? Que hay personas que sin duda Dios no, con esta persona, no, mientras haya aliento de vida, todavía hay esperanza. Y tenemos que estar clamando a Dios por esas personas. ¿Okay? Entonces creo que eso es algo que debemos aprender de Elías, ¿verdad? Que era un hombre de oración y que era un hombre de intercesión. ¿Verdad? A veces hay una canción que dice, una canción cristiana que dice, comienza preguntando: ¿en dónde está el Dios de Elías? Porque el Dios de Elías hacía milagros, ¿verdad? El Dios de Elías resucitaba muertos, el Dios de Elías hacía llover fuego del cielo, el Dios de Elías. ¿En dónde está el Dios de Elías? Y la canción termina diciendo algo semejante a esto: el Dios de Elías ahí está todavía. Lo que deberíamos de preguntar es: ¿en dónde están los hombres como Elías? ¿En dónde están los hombres que tienen esa fe? ¿En dónde están los hombres y mujeres, deberíamos de decir, que están dispuestos a clamar a Dios a favor de otros, a pedir a Dios cosas que parecen ser imposibles? Porque nosotros sabemos que para Dios, ¿qué? Nada es imposible. Amén. Vamos a orar.